Imagina entrar a una casa silenciosa en medio del desierto de Nuevo México, una casa donde el tiempo parece haberse detenido, una mansión escondida entre árboles y colinas, protegida por grandes portones de acero, cámaras de vigilancia y sensores de movimiento. Durante años, los vecinos apenas veían actividad allí, sabían quién vivía dentro, uno de los actores más famosos de Hollywood, ganador del Oscar, una leyenda del cine, pero nadie imaginaba que bajo esa casa se escondía algo que podría cambiar la forma en que se entendía la historia de ese lugar. Antes de continuar, quiero preguntarte algo. Si descubrieras un túnel secreto bajo la casa de una celebridad, ¿te atreverías a explorarlo? Escríbelo en los comentarios. Y si te gustan las historias misteriosas basadas en hechos reales, suscríbete ahora mismo, porque lo que vas a escuchar a continuación parece sacado de una película, pero ocurrió en la vida real. Todo comenzó cuando el actor ganador del Oscar, Gene Hackman, y su esposa Betsy Arakawa fueron encontrados sin vida dentro de su residencia en Santa Fe, en la dirección 1425 Old Sunset Trail. Junto a ellos también estaba uno de sus perros. La noticia sacudió al mundo del entretenimiento, pero lo que las autoridades descubrirían después haría que la historia tomara un giro inesperado. Cuando la policía llegó a la propiedad, el lugar estaba completamente cerrado desde dentro. Los portones de acero permanecían bloqueados y nadie había respondido durante varios días a llamadas o mensajes. Fue un trabajador de mantenimiento quien finalmente alertó a las autoridades después de preocuparse al no poder contactar con nadie en la casa. Los agentes tuvieron que cortar las cerraduras y abrir a la fuerza los pesados portones para entrar al terreno. La propiedad era enorme, rodeada de árboles y zonas desérticas que hacían casi imposible verla desde las carreteras cercanas. Era el tipo de lugar que parecía diseñado para vivir en total privacidad, lejos del ruido del mundo exterior. Cuando los agentes entraron finalmente en la casa, encontraron una escena profundamente triste. Gene Hackman, de 95 años, y su esposa Betsy Arakawa, de 65, habían fallecido dentro de la residencia. Uno de sus perros también estaba muerto, mientras que otros animales seguían vivos, caminando por la casa como si esperaran que todo volviera a la normalidad. Los primeros informes médicos indicaron que Arakawa había muerto aproximadamente una semana antes a causa de una enfermedad pulmonar muy rara relacionada con la exposición a roedores en el suroeste de Estados Unidos. Hackman, por su parte, murió días después debido a problemas cardíacos agravados por una etapa avanzada de Alzheimer. Sobre el papel, parecía una tragedia causada por circunstancias naturales. Sin embargo, algo no encajaba del todo para los investigadores, porque cuando comenzaron a revisar cuidadosamente la casa, encontraron algo que nadie esperaba, algo oculto tras las paredes silenciosas de la biblioteca privada del actor, un mecanismo secreto, y detrás de ese mecanismo, un túnel que descendía hacia la oscuridad bajo la casa. Y lo que encontraron al seguir ese túnel fue tan extraño que incluso los investigadores más experimentados quedaron en silencio. Pero antes de contarte qué había allí abajo, hay algo que debes saber sobre esta propiedad y sobre por qué algunos agentes comenzaron a sospechar que la casa ocultaba más secretos de los que cualquiera podía imaginar. La propiedad de Santa Fe donde vivían Gene Hackman y Betsy Arakawa no era una casa cualquiera. Durante años, los residentes de la zona la habían descrito como una de las propiedades más privadas de toda la región. Rodeada de bosque y terreno desértico, la mansión parecía desaparecer entre la naturaleza. Desde la carretera apenas se distinguía nada más que la línea de los árboles, y en ocasiones la parte superior del tejado sobresaliendo entre las colinas. El acceso estaba protegido por altos portones de acero reforzado. Más allá de ellos, el camino serpenteaba entre la vegetación hasta llegar a la casa principal. Aquella residencia había sido diseñada para garantizar tranquilidad absoluta y privacidad total. Sin embargo, cuando los investigadores comenzaron a examinar la propiedad con más detalle, empezaron a notar algo que les llamó la atención: el sistema de seguridad. No se trataba de una instalación común. Sensores de movimiento estaban distribuidos a lo largo de diferentes puntos del terreno. Cámaras térmicas vigilaban los límites de la propiedad. Varias cámaras estaban colocadas de manera que sus campos de visión se superponían entre sí, eliminando prácticamente cualquier punto ciego. Algunos agentes comentaron que el sistema recordaba más al que se encontraría en instalaciones sensibles o centros de investigación protegidos que en una casa privada escondida en las montañas de Nuevo México. Aquello planteaba una pregunta interesante: ¿por qué una residencia privada necesitaría un sistema de vigilancia tan avanzado? Mientras tanto, dentro de la casa el ambiente era completamente distinto. El interior reflejaba décadas de coleccionismo cuidadoso. Las paredes estaban cubiertas de pinturas. Muchas piezas de mobiliario parecían extremadamente antiguas. Algunos muebles tenían tallados que sugerían que podían tener siglos de antigüedad. Las lámparas colgantes que iluminaban los salones principales
principales parecían haber sido fabricadas en una época anterior a la electricidad moderna. Algunos expertos que posteriormente revisaron fotografías del interior señalaron que probablemente habían sido diseñadas originalmente para edificios históricos europeos. El jardín tampoco era común. Senderos de piedra atravesaban zonas cuidadosamente organizadas con plantas exóticas. Algunas especies eran tan poco habituales que incluso especialistas en botánica que visitaron la propiedad en años anteriores habían tenido dificultades para identificarlas. Todo en aquel lugar transmitía una sensación de historia acumulada con el paso del tiempo. Sin embargo, cuando algunos investigadores comenzaron a revisar documentos relacionados con la propiedad, encontraron detalles extraños. Los permisos de construcción tenían secciones parcialmente censuradas. Algunos registros del terreno presentaban vacíos de información que los funcionarios locales no podían explicar con claridad. Un historiador local que en el pasado había intentado investigar la historia del terreno había pasado meses revisando archivos, pero de manera sorprendente abandonó el proyecto sin publicar ninguna conclusión. Tampoco los antiguos empleados parecían dispuestos a hablar demasiado. Jardineros, técnicos de mantenimiento y personal doméstico que habían trabajado allí durante años mantenían un silencio casi absoluto sobre lo que habían visto dentro de la propiedad. En una época en la que la información suele circular rápidamente, ese nivel de discreción resultaba sorprendente. Con el paso de las horas, los investigadores comenzaron a fijarse en detalles arquitectónicos dentro de la casa. Algunos pasillos parecían inusualmente estrechos para una residencia tan grande. Ciertas paredes eran notablemente más gruesas de lo normal. Al principio, esos detalles parecían simples decisiones de diseño, pero a medida que los agentes iban registrando la distribución del edificio, empezó a aparecer un patrón curioso. Parecía como si algunas partes de la casa estuvieran diseñadas para ocultar espacios. Fue durante una inspección más minuciosa cuando uno de los investigadores notó algo extraño en la biblioteca privada de Hackman. La biblioteca era una habitación tranquila, llena de estanterías altas repletas de libros. El ambiente allí era cálido, casi acogedor. Sillones antiguos y mesas de madera oscura completaban la decoración. A simple vista no había nada fuera de lo común, pero un pequeño detalle llamó la atención. Algunos libros parecían haber sido movidos recientemente. Una fina capa de polvo en las estanterías inferiores mostraba ligeras marcas, como si algo hubiese sido desplazado no mucho tiempo antes de la llegada de la policía. Para la mayoría de las personas aquello habría pasado desapercibido, pero para un investigador entrenado, esas marcas significaban que alguien había manipulado algo en esa pared. Y cuando examinaron con más atención la estructura de la biblioteca, encontraron algo que cambiaría por completo la investigación. Un pequeño mecanismo oculto detrás de un detalle decorativo. Un mecanismo que, al activarse, hizo que una parte de la pared comenzara a moverse lentamente, revelando una estrecha escalera que descendía hacia la oscuridad bajo la casa. Los investigadores encendieron sus linternas y comenzaron a bajar, pero ninguno de ellos estaba preparado para lo que iban a encontrar bajo la biblioteca. Los agentes descendieron lentamente por la estrecha escalera de piedra. Cada paso producía un eco suave que se perdía en la oscuridad del túnel. A medida que bajaban, la temperatura parecía disminuir ligeramente. El aire se volvía más frío y húmedo, y un leve olor metálico flotaba en el ambiente. Las linternas iluminaban apenas unos metros delante de ellos. Las paredes estaban hechas de piedra, pero no parecían iguales en toda la estructura. En la parte superior se veían señales de refuerzo moderno, placas metálicas, cemento y soportes que probablemente habían sido añadidos décadas después de la construcción original. Sin embargo, cuanto más descendían, más antigua parecía la construcción. La piedra se volvía irregular. Las marcas de herramientas manuales eran visibles en algunas zonas, como si el túnel hubiera sido excavado con picos y cinceles mucho antes de que existieran las pioneers, herramientas modernas. El sonido del aire moviéndose por el pasaje producía un efecto extraño. Algunos investigadores comentaron después que parecía casi un susurro recorriendo las paredes del túnel. Entonces comenzaron a notar algo más: símbolos, grabados directamente en la piedra. Algunos parecían formas geométricas, círculos, líneas que se cruzaban, figuras que recordaban a engranajes mecánicos. Otros eran más difíciles de interpretar, como si pertenecieran a algún tipo de sistema de símbolos antiguo. En una sección del túnel había un dibujo particularmente complejo. Mostraba lo que parecía ser un sistema de cámaras conectadas por pasajes, acompañado por ilustraciones de ruedas dentadas y estructuras similares a mecanismos industriales. Nadie en ese momento podía decir con certeza qué significaban aquellos dibujos, pero los expertos que los examinaron más tarde coincidieron en algo importante. No parecían decorativos, parecían instrucciones, como si alguien hubiera dejado un mapa o una explicación destinada a personas capaces de entender aquellos símbolos. El grupo continuó avanzando. El túnel se
estrechaba en algunos puntos y se ensanchaba en otros. Pequeños fragmentos de roca cubrían el suelo, lo que sugería que el pasaje había sido modificado en diferentes momentos de su historia. Según los ingenieros que analizaron la estructura más tarde, algunas partes del túnel podrían tener más de 100 años. Eso significaba algo inquietante. El túnel probablemente ya existía mucho antes de que Gene Hackman comprara la propiedad. En otras palabras, la casa no había sido construida primero. La casa había sido construida sobre el túnel. Después de varios minutos caminando, la escalera finalmente terminó. El pasaje se abrió hacia una gran cámara subterránea. La habitación era sorprendentemente amplia. Las linternas revelaron paredes de piedra y un techo arqueado que parecía haber sido reforzado en diferentes épocas. El aire estaba inmóvil, como si aquel lugar hubiera permanecido cerrado durante décadas. Cajas de madera estaban apiladas contra las paredes. Algunas estaban deterioradas por el tiempo, con tablas que comenzaban a deshacerse. Otras parecían mejor conservadas. Cuando los investigadores abrieron las primeras cajas, descubrieron algo inesperado: fotografías, documentos, objetos metálicos antiguos. Las fotografías mostraban grupos de personas reunidas alrededor de mesas cubiertas con mapas y papeles. La ropa que llevaban sugería que las imágenes habían sido tomadas a principios del siglo XX. Una fotografía en particular llamó la atención. Mostraba a varios hombres de pie en una habitación iluminada por una sola bombilla colgante. Sobre la mesa frente a ellos había planos y documentos extendidos. En la parte posterior de la fotografía alguien había escrito un año: 1937. Debajo del número había una palabra escrita a mano que los investigadores tardaron en descifrar. Cerca de las fotografías había carpetas de cuero llenas de documentos. Muchos nombres estaban parcialmente tachados. Algunas páginas parecían haber sido quemadas deliberadamente, como si alguien hubiera intentado destruir los registros pero hubiera abandonado el intento antes de terminar. Mientras los investigadores examinaban la cámara, uno de ellos dirigió su linterna hacia el fondo de la sala. Allí estaba la puerta, una enorme puerta de hierro reforzado. Parecía más propia de un búnker militar que de una estructura bajo una residencia privada. Las placas de acero estaban unidas por grandes remaches y el mecanismo de cierre parecía increíblemente sólido. Cuando los especialistas examinaron la cerradura, confirmaron algo que ya sospechaban: la puerta había sido cerrada desde el interior. Nadie en la cámara sabía qué había al otro lado, pero la ubicación del lugar hacía que el descubrimiento fuera aún más intrigante, porque Santa Fe se encuentra a menos de una hora de Los Álamos, el lugar donde científicos desarrollaron las primeras armas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Después de aquella época, gran parte del norte de Nuevo México fue utilizado para instalaciones secretas, laboratorios y estructuras subterráneas relacionadas con proyectos gubernamentales. Algunos registros históricos muestran que durante la Guerra Fría se construyeron túneles y búnkeres en diferentes partes de la región. Muchos de ellos fueron sellados con el paso del tiempo. Otros permanecen documentados únicamente en archivos clasificados. Algunos vecinos de la zona habían contado historias extrañas durante años: sonidos subterráneos durante la noche, vibraciones suaves que no parecían causadas por actividad sísmica natural. Un geólogo que vivía cerca incluso intentó medir esos movimientos con un pequeño sismógrafo portátil. Según su relato, los patrones registrados parecían rítmicos, casi mecánicos. Nunca se confirmó si aquellos fenómenos estaban relacionados con el túnel bajo la propiedad de Hackman. Pero ahora, frente a aquella puerta de hierro sellada desde dentro, los investigadores se enfrentaban a una pregunta que nadie podía responder todavía: ¿qué había al otro lado? Las linternas seguían apuntando hacia la enorme puerta de hierro. El silencio dentro de la cámara subterránea era tan profundo que los investigadores podían escuchar incluso el leve sonido de su propia respiración. Aquella puerta parecía haber sido diseñada para resistir algo, o para mantener algo contenido al otro lado. Los especialistas comenzaron a examinarla con más detalle. El metal era grueso, mucho más grueso de lo que normalmente se encontraría en una puerta doméstica. Grandes remaches de acero reforzaban la estructura, y el sistema de cierre parecía extremadamente robusto. Todo indicaba que aquella puerta había sido construida con un propósito muy específico, y lo más inquietante seguía siendo lo mismo: había sido cerrada desde el interior. Eso significaba que, en algún momento del pasado, alguien había estado al otro lado y había decidido sellarla. Mientras tanto, otros investigadores continuaban revisando el contenido de la cámara. Dentro de las cajas encontraron más fotografías, documentos y objetos que parecían pertenecer a diferentes décadas. Algunos documentos mencionaban lugares del norte de Nuevo México. Otros incluían diagramas técnicos, mapas y listas de nombres. Muchos de esos nombres estaban parcialmente borrados o cubiertos con tinta negra, como si alguien hubiera querido ocultarlos. Uno de los documentos parecía describir un sistema de túneles subterráneos que se extendía por diferentes
diferentes zonas del terreno. Las líneas dibujadas en el papel coincidían en parte con el pasaje por el que los investigadores habían descendido. Pero el mapa no terminaba allí, continuaba más allá de la puerta de hierro. Eso sugería que el túnel no terminaba en aquella cámara. Aquella puerta era solo una barrera entre lo que ya habían visto y algo que permanecía oculto aún más profundo bajo tierra. La ubicación geográfica volvía a aparecer como un factor importante. Durante el siglo XX, el estado de Nuevo México fue escenario de numerosos proyectos científicos y militares. A menos de una hora de distancia se encuentra Los Álamos, donde durante la Segunda Guerra Mundial se desarrollaron los primeros dispositivos nucleares del mundo. Después de ese periodo, la región fue utilizada durante décadas para investigaciones sensibles relacionadas con tecnología, defensa y energía. Documentos históricos muestran que durante la Guerra Fría se construyeron instalaciones subterráneas en diferentes partes del estado. Algunas eran refugios, otras eran laboratorios y otras simplemente desaparecieron de los registros públicos con el paso del tiempo. Esa historia hizo que algunos investigadores comenzaran a preguntarse si el túnel bajo la propiedad podría tener un origen anterior a la casa, si la estructura ya existía allí mucho antes de que la residencia fuera construida. De hecho, varios ingenieros que analizaron las fotografías del túnel señalaron que las técnicas de excavación utilizadas en las partes más antiguas podían remontarse fácilmente a más de un siglo atrás. Eso encajaba con otra teoría. La casa de Hackman tal vez no había sido el origen del túnel, tal vez había sido construida encima de algo que ya estaba allí. Mientras los investigadores continuaban documentando todo lo que encontraban, la pregunta más importante seguía sin respuesta. ¿Qué había detrás de la puerta? Intentar abrirla no era una decisión simple. Si la estructura formaba parte de un sistema más grande o de una instalación antigua, abrirla sin estudiar primero el entorno podría ser peligroso. Por esa razón, los expertos decidieron asegurar la zona y continuar analizando los documentos encontrados en la cámara. Con el paso de los días, más especialistas llegaron al lugar: ingenieros, historiadores, analistas de archivos. Cada uno intentaba reconstruir la historia de aquel túnel, pero incluso con todos esos esfuerzos, muchas preguntas seguían abiertas. ¿Quién había construido el pasaje original? ¿Para qué propósito? ¿Y por qué alguien había decidido sellar aquella puerta desde el interior? Cuando la noticia del descubrimiento comenzó a circular, el interés público creció rápidamente. Algunos pensaban que podía tratarse de un antiguo refugio de la Guerra Fría. Otros creían que el túnel podía estar relacionado con instalaciones científicas cercanas. También había quienes sugerían que el lugar podía guardar documentos o registros olvidados de proyectos históricos. Sin embargo, hasta ese momento, nadie podía confirmar ninguna de esas teorías. Lo único que los investigadores sabían con certeza era que, cuando las puertas de la propiedad se abrieron aquel día de febrero del año 2025, no solo se descubrió una tragedia personal, también se abrió la puerta a una historia mucho más antigua, una historia que llevaba décadas, quizá incluso más de un siglo, enterrada bajo la tierra del desierto. Y todavía quedaba una última incógnita, porque en algún punto más allá de aquella puerta de hierro sellada, podría encontrarse la pieza final de ese misterio. Tal vez documentos olvidados, tal vez instalaciones antiguas, o tal vez algo completamente inesperado. La pregunta ahora queda abierta para todos. Si los investigadores logran abrir finalmente esa puerta, ¿qué crees que encontrarán al otro lado? Déjame tu teoría en los comentarios.